Buenos días para todos, en todo caso. El día de ayer estábamos viendo todo lo referente al cuento, que era el cuento, las partes del cuento. Hoy vamos a continuar con la temática y vamos a empezar a ver cada una de las características del cuento. Entonces, en el cuento nosotros vemos unas características muy específicas que lo marcan. ¿Cuál es la primera característica? La brevedad. Cuando el cuento es breve, cuando el cuento es conciso, los lectores no se van a aburrir de esa lectura, valga la redundancia, y se van a mantener interesados hasta el final de la historia. Van a mantener esa lectura continua y van a permanecer como conectados con el autor del cuento hasta que vean la solución de él. ¿Listo? Continuamos con la concisión. ¿Qué pasa con la concisión? En la concisión no se va a perder el tiempo en detalles que no son importantes en la historia. No se va a hacer, digamos que empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver. No, son cosas muy puntuales, cosas que sí tienen que ver con la historia que se está desarrollando en el cuento. Y esas partes van a ser más interesantes la historia. ¿Listo? Sí va a mantener algo de descripción, pero va a ser muy precisa en cuanto a lo que necesita la historia. Entonces continuamos. Algo muy importante en los cuentos y en cualquier escrito es la parte de la creatividad, de la imaginación. Esa la tienen en cuenta obviamente cuando se crea el cuento. Si la historia es aburrida, la historia no va a llamar la atención y no va a tener nada de creatividad. Entonces, en esas historias de los cuentos, los personajes son los que siempre van a llamar la atención, ya sean personajes que van a ser ayudantes del protagonista o van a ser testigos de toda la historia o va a haber un narrador omnisciente que nos va a contar toda la historia mientras transcurre, pero se va a presentar una parte de creatividad muy importante en cada uno de los cuentos. Y eso es lo que va a mantener interesado a cada uno de los lectores.